La lucha entre el bien y el mal. Ahora voy a deciros dónde se encuentra el mal. Алекс де ла Иглесия има страст към хорър тематиката и към различните светове. Първият му голям филм е именно за грехове и главен герой е католически свещеник. Денят на звяра му носи престижни награди и редица последователи. След това идва и Пердита Дуранго или Танцувай с дявола, за двойка психопати с Рози Перес и Хавиер Бардем. Работила и с други големи имена, като Илайджа Уд и Джон Хърт, а в историите му винаги присъства злото под някаква форма, било то серия от убийства или испанската версия на Перфектни непознати. Преди 6 години прави и нещо съвсем различно, а именно документален филм за футболната звезда Лео Меси. Hola, mucho gusto de conocerle. Igualmente, un placer estar aquí contigo. Cuéntame un poco cómo nació la idea de hacer un proyecto como 30 monedas. Bueno, en principio, tanto a Jorge como a mí, Jorge es la persona con la que escribo los guiones, tanto a Jorge como a mí nos encanta el género fantástico y el género de terror. Entonces era nuestro primer propósito, contar una historia de horror y a poder ser de horror cósmico. Claro, ahí interviene un primer factor que es nuestra pasión por todo lo religioso, sobrenatural, por el origen del cristianismo, por los manuscritos del Mar Muerto, por todo aquello que de alguna manera envuelve de misterio y de fascinación la figura de Cristo, ¿no? Por otro lado, en segundo lugar, yo creo que es mi pasión por la serie B. Entonces, digamos que la serie B me encanta Larry Cohen, me encantan los monstruos de John Carpenter, me encanta ese mundo de película de terror barato, entre comillas, ¿no? Entonces, un tema terriblemente importante y trascendental como es la lucha entre el bien y el mal, la sensación, el sentimiento del pecado, intentar escapar del pasado, ¿no? Todo eso que parece muy importante, es muy divertido colocarlo en un entorno más frívolo e intrascendente como puede ser una serie de televisión de terror. Sí, a mí me encanta el hecho que ha mezclado la religión con el horror y el paranormal. ¿Por qué cree usted que eso se mezcla bien junto? Pues porque es cuando más emociona, ¿no? Cuanto más miedo tienes. O sea, un susto hay que prepararlo. Entonces tú puedes contar una historia que empieza de la nada y entonces tienes que preparar al público acerca de eso. Y tienes que ir contándole la historia. Tienes que decirle, en esta casa encantada vivía una familia en la que se cometió un crimen y todo fue horrible. Murieron un montón de niños y los niños están todavía escondidos en el sótano, pero los fantasmas, tal. Todo eso hay que contarlo en el primer y en el segundo acto. Y luego, pum, ya en el segundo acto, pam, 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 empieza a haber sustos, hasta que al final encuentran una solución en el tercer acto. Lo bueno de una historia sobrenatural, sobre todo una historia como la que estamos contando, es que ya está todo contado. Conocemos la Biblia, conocemos a Cristo, sabemos de qué estamos hablando, conocemos la importancia de las 30 monedas, sabemos que hay una historia detrás terrible. Es como si ya supiéramos la historia de la familia que murió en aquella mansión encantada. Toda esa historia ya está contada, forma parte de la Biblia, de una historia que todos conocemos. Y entonces vas más rápido. Tú ya juegas con ventaja. El espectador ya tiene miedo a todo eso. El espectador tiene mucho miedo a todo eso. Tiene mucho miedo al demonio, tiene mucho miedo al pecado, tiene mucho miedo a morir de pronto y no saber a dónde va a ir. Tiene mucho miedo al equivocarse, a pecar. Tiene mucho miedo a ser arrastrado al infierno. Todo eso le da muchísimo miedo. Y cuando de pronto ves te imaginas la posibilidad de que el demonio apareciera en la tierra, pues te mueres de miedo. Porque aunque no lo creas, conoces la historia. Y es una historia que te resulta muy cercana, porque te la han contado de pequeño. Para contar este tipo de historia tienes que crear personajes que la cuentan de la manera que usted quiere. Y los personajes de 30 monedas
súper interesantes, como los actores que están también en sus papeles. Cuéntame un poco de esto, de crear los personajes y de comunicar con los actores para hacer exactamente lo que usted estaba imaginando. Pues mira, el truco es generar, en vez de parejas, generar triángulos. A nivel narrativo, la pareja funciona bien, pero se me queda corta. Me parece que funciona más rápido y es más divertido si hay 3 personajes en vez de 2. Entonces hay una pareja, como podría haber en X-Files, hay una pareja, pero hay un tercer personaje que es el cura, digamos, que está en medio. Hay un cura que está en medio impidiendo de alguna manera, el cura representa lo sobrenatural o la presencia de lo sobrenatural en tu vida. Entonces se coloca en medio. Es increíble, sí, es increíble. Sí. Pues se coloca en medio de la pareja y entonces de alguna manera como que impide que eso fructifique. Te da la sensación de que ellos dos se enamorarían el uno del otro, si no llega a ser porque están metidos en una historia que parece como que ese punto de seriedad del cura les impide relacionarse, ¿no? Y luego hay un segundo triángulo que me interesa mucho, que es el de los malos, el grupo de los malos, ¿no? También, los malos o los religiosos, ¿no? No son todos malos. Entonces, esos 2 triángulos funcionan muy bien para contar la historia. Quieren objetos que hayan hecho daño a Cristo. Las 30 monedas de Judas. Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo arca de la alianza. El sufrimiento de Dios es la más poderosa de las energías. ¿Y usted por qué quería contar historias? Desde pequeño quería contar historias. ¿Por qué quería contar ese tipo de historias y ser un director? Nunca pensé ser un director, hasta muy tarde, hasta los 20 o así. A mí me gustaban los dibujos, los cómics. Me gustaba dibujar cómics. Desde luego lo que me gustaba sobre todo era escapar de la realidad de la manera que fuera. Y cuando de pronto descubrí el cine, empecé a hacer decorados, de trabajar como atrecista haciendo decorados. Y cuando descubrí el cine me di cuenta de que era una vía de escape increíble, era una vía de escape maravillosa y sobre todo que podías vivir en esa vía de escape. O sea, no es que estuvieras un rato, escapando, sino que podías hacer que tu vida fuera eso. Y entonces ahí es cuando ya me enamoré del cine, es cuando de pronto dije, si yo vivo en ese mundo, puedo hacer puedo olvidar el mundo real. Y por eso me fascinaba contar historias. Y la mayor parte de las historias que cuento son la de personas que intentan evitar la realidad. ¿Y usted esperaba el éxito que tenía con El Día de la Bestia? No, en absoluto, no, por supuesto que no. No, de hecho cuando se estrenó no fue un éxito. Fue una película que fue ganando con el tiempo. Poco a poco, con los meses, la película empezó a tener mayor audiencia, la gente habló de ella y empezó a funcionar. Y después ya cuando ya estaba en Betamax, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Betacam, en VHS, cuando ya estaba en vídeo, pues la gente se la pasaba unos a otros y entonces la película empezó a convertirse en una película icónica de aquella época, ¿no? Y sin duda ahora pues es la película por la que más me recuerdan y por la que me recordarán, sin duda alguna. O sea, es imposible superarla, ¿no? A pesar de que desde mi punto de vista 30 monedas es mucho mejor, ¿no? Pero eso ya no lo puedo decir yo, claro, eso lo tiene que decir la gente. Bueno, esa es la experiencia. Ahora vivimos en un mundo súper raro. ¿Qué tipo de película haría de los últimos meses? Es curioso porque ya hice una película sobre el confinamiento, antes del confinamiento, hice una película que se llamaba El Bar, que trataba de un grupo de personajes que están en un bar tranquilamente tomando un café y de pronto le matan a alguien fuera. Y cuando van a salir, sale uno a socorrerle y le matan también. Y entonces ya no se atreven a salir, se dan cuenta de que hay pues un francotirador o hay alguien. Y resulta que no, que es que de pronto ya no hay nadie en la calle. Y se dan cuenta de que están sitiados porque está pasando algo que no saben qué es. Y en el segundo acto descubren que lo que está pasando es que hay una enfermedad. Hay una enfermedad que
que está matando a todo el mundo, hasta tal punto de que todo el que está en la calle tiene que ser eliminado porque eso quiere decir que porta el virus. Sí. Esa película la hice pues un año antes o así, o 2 años antes de... No, igual, no más. 2-3 años antes del confinamiento. O sea que sí que haría una película sobre el tema, ya la he hecho. De todas formas, esa sensación de inseguridad en la que vivimos ahora, digamos que sí, que se ve reflejada de alguna manera en 30 monedas, ¿no? Porque 30 monedas es una manera de plantear una serie de preguntas que nos están surgiendo ahora a todos en un entorno que resulta muy purificador, ¿no? Porque es un entorno de ficción. Lo terrible es cuando las preguntas te surgen en tu vida normal, ¿no? Cuando te encuentras con esos problemas en tu vida normal. Sí, tienes que responder a estas preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Un beso enorme. No van a parar hasta que la encuentren. Amén.